Hola a todos, soy Giovanna Ramos Ancota y el día de hoy les voy a presentar tres temas muy importantes en la programación, que son el tema de funciones, el tema de recursividad y el algoritmo de backtracking. Claro, voy a presentar su definición y sus ejemplos. Pero ante todo, estoy cursando el cuarto ciclo de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad José Carlos. Bueno, comencemos con las funciones. Primeramente, ¿qué es una función? Una función está formada por un conjunto de sentencias que realizan una determinada tarea y que podemos invocar mediante un nombre. Las funciones sirven para tareas concretas y simplificar el programa. Sirven para evitar escribir el mismo código varias veces. Estructura de una función. Encontramos en cualquier algoritmo, encontramos esa estructura que debe tener una función, el tipo de resultado que es opcional, el nombre de la función y la lista de parámetros que también son llamados parámetros formales, el cuerpo de la función y la instrucción return que seguido de una expresión que también está seguido de un tipo de resultado que trabaja conjuntamente con el tipo de resultado que es el tipo de dato que devuelve a la función. En cuanto a la expresión, es el valor que devuelve a la función. Y la lista de parámetros aparecen con su tipo y la función esto lo utiliza en el cuerpo de la función. Esto siempre es utilizado ya que es llamado por la función en sí. Y como vemos, en el programa C++ tiene una función llamada main, la cual la función es el punto de entrada al programa y también el punto de salida. El más conocido es el main. Aquí vemos un ejemplo. Aquí vemos int máximo, que máximo es el nombre de la función, y acá vemos otro ejemplo que es int suma, que es el nombre de la función. Aquí vemos la lista de parámetros, que es int a y b. No es necesario poner el nombre de las variables, como en este caso a y como en este caso b. Puede ser int, no es necesario. Y acá vemos la instrucción return, que más adelante vamos a explicar la definición de cada uno. Bueno, guiándonos en este ejemplo, esta función se llama suma, como hemos dicho, y aparece dos números, ¿no? Enteros a y b. En la función suma de estos dos números se guarda el resultado de esta suma, se guarda el resultado en el c. Y finalmente devuelve la instrucción return de la suma, que es decir, de como c es la acumulación de la suma de a más b, esta función, esta instrucción le devuelve a la función aquí. Hace su punto de inicio y como vemos cada función se representa con una llave de inicio y una llave de fin. Y cuando se ejecuta esta instrucción se ejecuta en cualquier parte de la función, no necesariamente puede estar al final. Para eso sirve la instrucción return, para que para lo que está acumulado en la suma de a más b se devuelva a la función. Nombre de la función. Como dijimos, vamos a definir cada una de las partes que conforman la estructura de la función. Comencemos con el nombre de la función. Es el nombre que se les da a las funciones. Debe ser un indicador válido, es decir, debe comenzar con una letra o subrayado. Después de la primera letra pueden aparecer otras letras, dígitos y caracteres. No deben contener espacios en blanco. En el C++ se distingue entre mayúsculas o minúsculas. Y aquí vemos un ejemplo. Seguidamente encontramos el valor de retorno, que es la instrucción return. La función solo puede devolver un valor, como vimos en el ejemplo anterior, que era el c, que era la suma de a más b. El valor se devuelve mediante la sentencia return. En C++ comprueba la compatibilidad de tipos. No se puede devolver un valor de tipo int si el tipo de retorno es struct. El valor devuelto puede ser constante, variable o una expresión, como vemos aquí. Y dijimos que la expresión era el valor que devuelve a la función.
Seguidamente tenemos la lista de parámetros. Las funciones trabajan con dos tipos de datos: variables locales, que son declaradas en el cuerpo de la función. Estas variables solo son conocidas dentro de la función y se crean y se destruyen con la función. Y los parámetros, que son aquellos que permiten la comunicación de la función con el resto del programa mediante transferencia de datos, como vemos acá en el ejemplo. Acá vemos int a, este es un parámetro y este es una variable local. El tipo de dato retorno de las funciones en C++, como vimos, hay un valor de retorno, pero también podemos dividir esto en varios tipos. Funciones que realizan una tarea específica, pero que no devuelven valores al programa inicial o a la función que lo llamó. Este caso viene a ser el void, la función void. Seguidamente, otro tipo, tenemos las funciones que realizan operaciones con los argumentos o manipulan datos y devuelven un valor. Estos devuelven un valor. Dicho valor puede ser resultado de esas operaciones o un indicador de si la manipulación de los datos ha sido exitosa o no. Si la función devuelve un valor, ha de ser uno de los siguientes, los más simples: int, char y float, o un tipo struct, o cualquier objeto o puntero de C++. Y aquí vemos unos ejemplos de estos tipos de retorno, que es el bool, el char, el void, el int y el float. Esos son los tipos de funciones que podemos encontrar. Con una función se debe realizar tres operaciones: declaración, definición y llamada o invocación. Cuando decimos declaración o prototipo de función, es decir a lo mismo a la estructura de la función, ya que es en la declaración o prototipo indicamos el nombre de la función, el tipo de valor que devuelve y la lista de parámetros. Como vemos aquí, este es el prototipo. La declaración se acaba con un punto y un coma, como vemos aquí. Llamar o invocar una función. La llamada a una función está formada por su nombre, seguido de una lista de argumentos entre parámetros y separadas por comas, 0 o más argumentos, que son los datos que se le envían a funciones, es decir, parámetros actuales. Y como vemos, los parámetros actuales son aquellos datos que reciben la función para operar. Con ellos se debe especificar siempre cada parámetro con su tipo. Como vimos, tampoco es necesario poner el nombre a las variables. Los parámetros actuales y los formales deben coincidir con un número, orden y tipo. Si el tipo de un parámetro actual no coincide con su correspondiente, es decir, el parámetro formal, el sistema lo convertirá al tipo de este último, siempre que se trate de tipos compatibles. Si no es compatible la conversión, el compilador dará los mensajes de error correspondientes. Si la función devuelve un valor, la llamada a la función puede estar incluida en una expresión que recoja el valor devuelto. Ahora presentemos 5 ejemplos de funciones. Comencemos con el primer ejemplo, que es un programa que lee por teclado la fecha actual y la fecha de nacimiento de una persona, por lo cual calcula su edad. El programa, como vamos a ver, utiliza tres funciones: fecha válida, comprueba si la fecha leída es correcta, y si es bisiesto, si comprueba si un año es bisiesto, la llama función fecha subguión válida. Y bueno, al final, otra función que es calcular la edad, que recibe las dos fechas y devuelve la edad. Como vemos, este algoritmo lo hicimos en el programa CodeBlock. Y está en el ejemplo 1, que es el programa que calcula la edad, comparando la fecha actual con la fecha de nacimiento. Y vemos siempre usa la librería include_stream using namespace. Acá vemos que ahí está la función int, bisiesto, fecha válida, calcular edad. Y vemos que utiliza los comandos code, will, int, y como vemos acá llama a las funciones. Acá está llamando a las funciones, hace utilidad de las funciones. Y vemos acá que está el return. Como dijimos, el return puede ubicarse en cualquier parte de la función, no necesariamente en la parte final. Y ahí vemos. Y al final termina con un return.
Al final termina con un return. Ahora vamos a compilar este ejemplo. Comencemos. Digamos, hoy es 13 del 12 del 2015 y vamos a introducir la fecha. En este caso, el 29 del 10 del 2000 y nos calcula la edad de 15 años, ya que es, como vimos, estas funciones llaman a las demás para que puedan calcular. Ahora veamos otro ejemplo, el ejemplo de la burbuja. En el ejemplo de la burbuja utiliza el mismo método que el ejemplo anterior. Vemos que la librería tiene iostream, using, namespace, std, y vemos acá la función int. Int, ordenar, imprimir, y como vemos lo sigue utilizando. Y acá vemos cómo llama esta función. Acá utiliza los comandos else, if, y vemos un return. Acá vemos un return y acá un else, y acá vemos otra vez que llama una función. Y vemos aquí que no está return, quiere decir, por eso les dije antes que return no era necesario, que se puede ubicar en cualquier parte. Ahora vamos a ver cómo vamos a compilar dicha función. Como vemos, este ejemplo trata de una serie de ordenamiento que ordena de ascendente o ascendente los números, es una sucesión. Colocamos los números 23, 14, 10, 6, 45, 20, 8, 11, 30, 6 y vamos a ver, y podemos realizar o optar por cualquiera de las dos funciones. Optemos por el 1, que es de ascendente, del menor hacia el mayor. Y ahí como vimos, como enumera 1, 6, 8, 10, 11, 14, 20, 23, 30, 45, como de ascendente, de menor hacia mayor. Ahora veamos otro ejemplo de coordenadas. Este ejemplo trata de un programa que mediante funciones obtenga la distancia de 2 puntos en un plano. Y como vemos, este es un poco más pequeño y por lo tanto se utiliza en la librería include iostream, las librerías using namespace, y acá vemos que acá tiene la función void. Los demás tenían int, pero este tiene el void, y acá vemos que tiene leer punto, y ahí vemos que utiliza los demás comandos doble y el vote, y al final termina con un return. Como dijimos, la expresión puede ser variable, cualquier cosa. Vamos a compilar este ejercicio. Ponemos las coordenadas de x, que son 15 y 3. Para las del segundo punto tenemos el 6 y el 4. Y vemos que ambas lo puso como tipo vector. 15, 3, 6, 4. Y la distancia es 9,055539. Es la distancia entre ambas coordenadas.
Ahora continuemos con el cuarto ejemplo, que es cronómetro. Este es un programa que lee el tiempo en horas, minutos y segundos y empieza a cronometrar el tiempo mostrando en pantalla hasta llegar el límite leído al inicio. Ponemos en la pantalla un límite de inicio que son horas, minutos y segundos y esto lo contabiliza hasta llegar hasta donde hemos señalado. Y como vimos, contiene las librerías, el using namespace y acá continúa con el main, que es el más conocido, que es la función más conocida que se utiliza. Y acá tenemos el system, el code, el sync, que son mayormente los comandos en el lenguaje C++. Y ahí vemos cómo hace su llamado a las funciones y al final termina con un return. Y vamos a compilar este ejercicio. Ingresa las horas que desea contabilizar: 0 horas, 1 minuto y 20 segundos. Y vemos cómo el cronómetro comienza a llegar hasta su destino, hasta lo que hemos especificado. Y el conteo ya terminado. Estas son funciones. Y vamos por el quinto ejemplo. Romanos. También incluye las librerías, utiliza la función int, chart y void, utilizan varias funciones. Este programa trata de convertir un número en romanos y se ve que utiliza void, acá como llama la función, y utiliza else, if, y al final vemos que también para que se aprecie mejor, llama a una función void, limpiar al final, y termina con un return. El return no siempre no es necesario tampoco ponerle las variables, puede ser así sola. Vamos a compilar ese ejercicio. Romanos. Ponemos el 96. Y vemos cómo el número transformado es un X que sabemos que es 10, un C que es un 100, que menos 10 sería 90, más B que es 5, más 1 es 6, 96. Probemos con otro número. El 64. Como vemos, L es 50, X es 10, Y es 60, más, como vemos, ese signo que significa el número 4. Y vemos que ha compilado. Continuemos ahora con el tema de recursividad. Definición. Recursividad se presenta cuando una función se invoca a sí misma, distintamente a las iteraciones, bucles. Las funciones recursivas consumen muchos recursos de memoria y tiempo. Cuando la función tiene un caso más complicado se divide el problema en dos partes, la parte que se resuelve inmediatamente y la parte que se necesita. Para que nos ubiquemos mejor, aquí tenemos las características de una función recursiva, que es el caso base y el caso recursivo. A lo que hablamos anterior, ¿en qué parte se divide? Comencemos. Dice que esta última, que es la que da más pasos, que viene a ser la función recursiva, es la que se manda de nuevo la función, que a su vez la dividen de nuevo y así sucesivamente hasta llegar a un caso base, que es el caso último. Cuando se llega al final de esta serie de llamadas, va recorriendo el camino de regreso, desde el caso base hasta la primera llamada de la función, hasta que por fin se presenta el resultado. Y acá tenemos
las definiciones de caso base, que es el caso último y con el cual ya podemos regresar un valor, el cual ya nos da un valor, el cual ya se puede dar el camino de regreso hasta la función principal llamada. Y todo este tipo de procedimiento de llamadas es el caso recursivo, que se devuelve invocando nuevamente a la función. Los llamados se hacen sucesivos hasta que se llega al caso base. Hace como doble, que te comienza de una función que llama a otra hasta llegar a un caso base, y de este caso base retorna la llamada hasta llegar hasta la principal, ya con un valor. El ejemplo. Tenemos un ejemplo. El ejemplo del factorial de un número. Comenzamos. Tenemos el factorial que es igual a n por la factorial de n menos 1. Y cuando pongamos un número y lo vamos así destilando hasta llegar al caso base, que es 0, y porque 0 por defecto es 1. Entonces el caso recursivo es este. Factorial es igual a n por la factorial de n menos 1 y el caso base es esto. Digamos que ponemos 5 factorial es igual a 4 por factorial de 1, ya que es 4, 5 menos 1 es 4, que a su vez esta se hace por 3, por 3 que es factorial, y 3 factorial es 2, es 3 por 2 factorial, y así sucesivamente hasta llegar al caso 0 o caso 1, y como dijimos que por defecto es 1, y este ya regresa con un valor que se da al original, entonces, y da la respuesta al número. Y ahora veremos 5 ejemplos de este tipo de función recursiva. ¿Ves? Ahora vemos 5 ejemplos de la función recursiva. Comencemos con el primer ejemplo, que es calcular el mínimo común divisor de un número. Y vemos aquí ha implementado include, isReam, uSigSky, y como vimos lo recursivo, el tema de recursividad es una función, por lo cual requiere int, lo más conocido ya de las funciones que vimos anteriormente, void, y termina con un return 0. Como vimos, esta función requiere de un caso base, y por lo cual si este caso base no está establecido no puede funcionar dicha función recursiva. Ahora compilemos este ejercicio. Recursividad. Ejercicio 1. Calcular el mínimo común divisor de dos números. Y comencemos. Ponemos el 12, ponemos el 8, y el mínimo común divisor del 12 y el 8 es el 4. Ahora veamos otro ejemplo, que es la potencia de un número. Como este también es un caso de la función recursiva. Como estos de acá van a llamar a la función, como llaman función void, y a la... bueno, es la única función. Y tiene las librerías. Y al final termina con un return 0. Vamos a compilar esta función y ahí se puede ver. Calcular la potencia de un número. La base podemos poner 2, el exponente 5 y la base, como vimos, es 2, el exponente 5 y el resultado es 32. Esta es una función recursiva. El tercer ejemplo es un palíndromo. ¿Qué es un palíndromo? Primeramente es una frase o palabra que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Y también es y es un ejercicio de la función recursiva. Como vimos, incluye las librerías normales, utiliza la función int, palíndromo en este caso, el nombre de la función, my, void, y como termina con un return 0. Esta función depende de un caso base. Vamos a ejecutar dicha función recursiva. Pongamos una palabra para explicar mejor qué es el palíndromo. Ponemos
yo dono rosas coma oro no doy. Yo dono rosas, oro no doy. Este no es un palíndromo. Ahora veamos un ejemplo que sí es un palíndromo. Y vemos, escribamos, sometamos o matamos o matemos. Como vemos, ese es un ejemplo de un palíndromo que suena igual, que es una frase. Por ejemplo, sometamos, que leerlo de derecha a izquierda es sometamos, es completamente lo mismo, por lo cual debe dar que sí es un palíndromo. La palabra es un palíndromo. También esta función o este ejercicio sirve para números. Por ejemplo, pongamos el 34.443. Si vemos de que de izquierda a derecha se lee igual que de derecha a izquierda. Por lo tanto, es un palíndromo. Vamos con el cuarto ejercicio. Número a binario. Es como convertir un número que es decimal, un número decimal a un binario. Y es lo mismo, cumple lo mismo, ya que utiliza las librerías y la función binario, y es un ejemplo de función recursiva. Es un return 0, termina en return 0 y utiliza lo que mayormente se usa en el lenguaje C++, el code y el sim. Compilemos dicha función, dicho ejercicio. Convirtamos de decimal a un binario. Puedes poner el decimal 1204 y como ya habíamos estudiado antes este tema, obtenemos el 100, ya que el binario solo son dos, que es el 1 y el 0. Ahora veamos el quinto ejemplo. Que es la serie de Boniface. La serie de Boniface con solo es un pedazo que es las librerías include stream, using space, y que la función int Boniface, el nombre de la función, el nombre de la otra función main, y acá como vemos cómo llama la función recursiva, ya que como dijimos la recursividad es una función, y acá vemos cómo return vuelve. Y la serie serie Boniface es una serie de ordenamiento. Y compilamos dicho ejercicio. Por ejemplo, podemos poner el número de total, o sea, el número de posición que queremos, ya que la serie Boniface ya está definida. Entonces vemos que es el 0, el 1, el 2 y el 3 y el 5, que son el número de posición es el 6, que el número de posición es el número 5. El 5 es el número que está en la posición número 6 de la serie Boniface. Por último tenemos el algoritmo de backtracking. ¿Qué es el algoritmo de backtracking? El algoritmo está muy asociado a la recursividad, o más propiamente a la estructura recursiva de la mayoría de tipos de datos, listas, árboles, etc. Esta técnica consiste básicamente en enumerar sistemáticamente los números las alternativas que existen en cada momento para dar con la solución a un problema. Se prueba una alternativa guardando memoria del resto de alternativas. Si nos damos con la solución, podemos dar marcha atrás, es decir, backtracking, y probar otra alternativa. Para lograr esto, los algoritmos de tipo backtracking constituyen
posibles soluciones candidatas de manera sistemática en general, dado una solución candidata más. Verifican si esa solución, si lo es, hacen algo con ella, depende del problema. Construyen todas las posibles extensiones de ese e invocan recursivamente el algoritmo con todas ellas. A veces los algoritmos de este tipo se usan para encontrar una solución, pero otras veces interesa que las revisen todas, por ejemplo, para encontrar la respuesta más corta. En sí, esta técnica tan trivial resulta especialmente útil para problemas de búsqueda en otras estructuras de datos, especialmente si no existe a priori ningún criterio de búsqueda mejor o peor. El inconveniente es que hay que explorar sistemáticamente todas las alternativas, lo que resulta muy lento. Para entender mejor en qué consiste este algoritmo, vamos a hacer un problema típico de la vida real. Digamos que nos quedamos sin leche en la nevera y decidimos salir urgentemente a comprar este cartón de leche. Tenemos dos alternativas para solucionar el problema. Uno, ir a la tienda de la esquina y otro, ir al supermercado. Probemos con la opción 1.1, con la primera opción, que ir a la tienda de la esquina. Y nos dimos cuenta de que es domingo y por lo tanto está cerrado. Pero como guardamos memoria de otra alternativa, nos damos marcha atrás y damos marcha atrás y elegimos el supermercado. Como las superficies siempre están abiertas, entra al supermercado, pero surge otra cuestión. ¿Dónde está la leche? Nos planteamos dos alternativas: ir al refrigerador de los yogures o ir al pase de alimentación. Elegimos la primera, pero vemos que en el refrigerador no hay leche. Entonces, de nuevo, me acuerdo de la otra posibilidad: ir al pasillo de alimentación. Y es ahí donde encuentro el cartón de leche. Entonces es un problema resuelto. En sí, este algoritmo trata de soluciones que dan pasos atrás para encontrar una solución. Si bien esta técnica es un poco tediosa y requiere de mucho tiempo, porque busca soluciones. Y aquí vemos un algoritmo genérico que es la estructura más o menos del algoritmo backtracking. Y acá vemos la implementación de este algoritmo en 5 ejemplos. Primeramente el Sudoku, como vemos aquí, donde su algoritmo lo hemos planteado en el programa CodeBlack. Y aquí vemos el ejemplo del Sudoku, que incluye las librerías y algunos programas de función C++, el if, el return. Encontramos muchos problemas. Y acá vemos una parte de la estructura del Sudoku y al final tiene un return 0. Tiene una función mind. Vamos a compilar dicho función, ¿no? Y aquí vemos ya cómo está resuelto el Sudoku, que al inicio estaba incompleto. Y aquí está el Sudoku, ¿no? Seguidamente encontramos otro ejemplo, que es la rata en un laberinto, que consta de que esta rata desde la fuente ya tiene que llegar a su destino y solo puede moverse en dos direcciones, hacia adelante y hacia abajo. En la matriz del laberinto B significa que el bloque está cerrado y 1 significa que se puede utilizar ese camino para ir al origen. Tengan en cuenta que esta versión es simple del problema típico de maíz. Y vemos aquí que los callejones sin salida son 0 y los que sí se pueden ir son el 1. Y aquí está cómo está planteada la matriz. Ahora veamos. Aquí vemos el algoritmo del laberinto, de la rata del laberinto. Cómo se utiliza el print, todo este algoritmo, ¿no? Para realizar dicho ejemplo, mejor dicho. Utilizando las funciones intMy y return. Vamos a compilar dicho ejemplo, ¿no? Y ahí vemos cómo estos unos son el caminito hacia la salida. Ahí se puede ver claramente el 1 cómo es el caminito hacia la salida, ¿no? Y continuamos con el ejemplo 3, no queda problema, que es un problema de colocación de n reinas, es decir, un juego de ajedrez en un tablero de n por n.
donde no hay dos reinas que atacan entre sí. El resultado esperado es una matriz binaria que tiene 1S para bloques donde colocan las reinas. Por ejemplo, el siguiente es la matriz de salida para la solución de 4 reinas de arriba. Ese es el problema ya resuelto y vemos aquí que tiene que salirse el algoritmo. Es un problema en el cual se ha implementado el algoritmo de Val-Tranque. Seguidamente encontramos el problema el 4, que luego vamos a resolver el 3, el 4 y el 5. Pero comencemos con el 4, que es un subconjunto de suma. Es el problema de la suma subconjunto, que es encontrar subconjuntos de elementos que se seleccionen a partir de un conjunto dado cuya suma un número dado k. Estamos considerando el conjunto suma, que contiene valores no negativos. Se supone que el conjunto de entrada es único, no hay duplas que presenta. Y el último ejemplo, que es el Moon-Color problema, que es un gráfico no dirigido y un número m, determina si el gráfico puede ser coloreado. Con colores en la mayoría de m tales que no hay dos vértices adyacentes del gráfico que son de color con el mismo color. Aquí colorear un gráfico, que significa asignación de colores a todos los vértices. Y aquí se puede ver el problema número 3, perdón, el problema número 2. El problema número 3, que es donde utiliza include, define, ahí vemos las funciones void y el return false. Y al final termina con un return, y esa es la solución del problema. Como dije, solo son ejemplos de este algoritmo que se utilizan en la implementación de ese algoritmo. Y ahí está. Cómo está desarrollado sobre el problema de los colores, ¿no? Seguidamente, como explicamos, el NoChem, que trata de un tablero de ajedrez, en el cual vemos que incluye todas estas librerías y más eso también los comandos for, que son propios del lenguaje de ++, el return false y la solución del problema, ¿no?, del ajedrez. Compilamos este ejemplo y nos da la solución de este problema del ajedrez.